Continuamos en este videocurso de programación en visualbasic.net con Visual Studio. En este video vamos a revisar ya conceptos de programación orientada a objetos, POO. Antes de revisar qué es la programación orientada a objetos, hay que revisar qué es un paradigma. Un paradigma es una forma de afrontar la construcción de código de software. No hay paradigmas mejores ni peores. Todos tienen sus ventajas e inconvenientes. Hay distintos paradigmas de programación. Por ejemplo, tenemos el paradigma de programación orientada a objetos, estructurado, funcional, lógico, entre otros. Programación orientada a objetos. Tiene facilidad de diseño y relación con el mundo real, ya que se basa en el lenguaje unificado de modelado. Reutilización de piezas de código. No el conocido copiar y pegar, sino crear una pieza de código y hacer referencia a esa pieza para reutilizarla. Y hay una característica muy importante que es el encapsulamiento, que es ocultar el estado de los objetos. Elementos de la programación orientada a objetos. Los elementos principales son las clases, que son la especificación de un conjunto de elementos, y los objetos, que es un elemento autónomo y con una funcionalidad concreta. Los objetos no son más que instancias concretas de una clase. También se basan en otros conceptos, como herencia, polimorfismo y encapsulamiento, que vamos a revisar a lo largo de estos videos. Objetos. Son elementos con comportamiento y estado que tienen métodos y atributos concretos. Los objetos son instancias de una clase y los objetos interactúan entre ellos por medio de mensajes. Tenemos también las clases, que son plantillas para definir elementos u objetos y pueden estar directamente relacionadas una clase con otras. Ahora mismo pues vemos en pantalla que tenemos una clase. En este caso la clase se llama perro y tiene tres atributos: nombre, raza y altura. Tiene tres métodos, que es comer, dormir y ladrar. De esta clase perro pues podemos instanciar y crear varios objetos que hagan referencia a esta clase perro, y en este caso tenemos 5 objetos que instancian a la clase perro. Todos estos objetos van a tener un nombre, una raza, una altura. Todos van a poder comer, dormir y ladrar. Esta es la idea de clases y objetos. Tenemos una clase que define las características o atributos que va a tener cada uno de los objetos que se creen al instanciar esta clase, y pues tenemos los métodos, que no son más que operaciones que pueden realizar cada uno de los objetos. Tenemos una clase entonces y tenemos varios objetos que instancian de esta clase. Veamos ahora de manera detallada una clase. Una clase tiene un nombre, tiene atributos y tiene operaciones. En este caso los atributos nombre, raza y altura son las propiedades o características que tiene la clase perro y que cada uno de sus objetos va a tener también, y se van a implementar de manera individual. Y tenemos debajo pues los métodos, que son las operaciones que va a poder realizar cada objeto que instancie de esta clase perro en específico. Vamos a crear entonces un proyecto en Visual Basic donde podamos trabajar con clases. Creamos una clase con sus propiedades y métodos, y a base de esta clase pues vamos a crear varios objetos, no como en el mundo real. Tenemos una clase y tenemos varios objetos de esta clase. La clase no es más que un modelo que nos va a permitir crear objetos basándose en este modelo. Vamos entonces a ir a Visual Studio para crear una clase. Nos ubicamos en Visual Studio, vamos a crear un proyecto, en este caso archivo, nuevo proyecto. Este proyecto le vamos a poner de nombre PR objetos y clases. Y ahora sí vamos a diseñar el formulario. El formulario va a ser sencillo, ¿por qué? Porque la idea principal es crear una clase y, instanciando esta clase, crear varios objetos para poder utilizar pues las propiedades y métodos de la clase que estamos generando. Entonces mi formulario es sencillo, le voy a poner simplemente un título y le vamos a poner clases y objetos, y voy a dibujar simplemente pues 3 botones: un botón, un segundo botón y un tercer botón. Por ahora no voy a modificar nada aquí, simplemente voy a crear la clase. En el siguiente video voy a programar ya en 2 capas, pero en este video en una sola capa nada más vamos a crear las clases y los formularios. Entonces voy a hacer clic derecho sobre mi proyecto PR objetos y clases, clic derecho, seleccionamos agregar, después nos vamos a nuevo elemento, y en la ventana que nos aparece voy a seleccionar en elementos comunes clase, y vamos a crear nuestra clase. La clase que vamos a crear pues se va a llamar clase perro, y agregamos nuestra clase perro. Ya tenemos pues aquí nuestra clase perro.
Antes de continuar vamos a revisar un aspecto muy importante. Encapsulación puede y suele haber distintos niveles de visibilidad. En Visual Basic tenemos Public, Private y Protected. Public se puede acceder desde cualquier lugar. Private solo se puede acceder desde la propia clase y Protected solo se puede acceder desde la propia clase o desde una clase que herede de ella. Recordemos que estos son los ámbitos que podemos declarar cada uno de los atributos o propiedades que va a tener pues la clase en específico. Me ubico entonces nuevamente en Visual Basic y lo que voy a hacer es pues declarar los atributos o propiedades que va a tener la clase perro y vamos a declarar entonces las propiedades. La primera propiedad que va a ser de ámbito público para poder acceder a esta propiedad desde el formulario 1, que es una clase diferente, que es la clase for1 y esta es la clase perro. Entonces la he declarado como pública. Voy a declarar una propiedad dentro de esta clase perro que va a ser la propiedad nombre y va a ser de tipo de dato string. Declaramos también la propiedad, en este caso raza, que va a ser de tipo de dato string. Y como última propiedad, la altura, que va a ser de tipo de dato string también. Ya teniendo las propiedades, vamos a declarar pues los métodos u operaciones que va a poder realizar cada objeto que se instancie o que se cree a partir de esta clase perro. Voy a declarar, por ejemplo, tres métodos. El primer método, public sub, va a ser un procedimiento. El primer método, dormir. El segundo método, public sub, un procedimiento también, ladrar. Pero ¿qué pasa si también declaro un tercer método? Pero este método, los métodos pueden ser o procedimientos o funciones. Y este tercer método va a ser una función. Public, en este caso function, comer. Y esta función va a esperar un parámetro. El parámetro se va a llamar carne, va a ser de tipo de dato string. Y esta función, como es una función, va a devolver, así que el valor que va a devolver va a ser de tipo de dato string. Listo. Y dentro de mi función lo único que voy a hacer es voy a retornar. ¿Qué voy a retornar? La propiedad nombre. ¿De quién? De esta clase. Por eso pongo ME. De esta clase retorno la propiedad nombre. Pero este nombre lo vamos a concatenar con el perro tal mide, con lo que mide, que en este caso va a ser la altura, y lo vamos a concatenar también con un texto fijo que será y comerá, y concatenamos después con lo que estamos recibiendo como parámetro, que será carne. Miren lo que va a pasar entonces. Lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando creo un objeto y cree el objeto, pues voy a tener que darle un nombre, una raza y una altura a ese objeto, y ese objeto va a poder dormir, ladrar y comer. Pero cuando va a comer, o cuando llame a este método comer, le voy a tener que enviar un parámetro llamado carne. Y este método comer lo único que me va a hacer es me va a devolver una ira. El objeto con el nombre tal, que mide tanto, va a comer lo que me estás enviando por parámetro. Hasta ahí entonces. Ya tenemos hasta ahí toda nuestra clase con métodos sencillos. Y entonces voy a crear un objeto a partir de esta clase. No solo un objeto, sino varios objetos a partir de esta clase. Quiere decir que cada objeto que cree va a tener un nombre, una raza, una altura y va a poder comer, ladrar y dormir. Lo va a hacer de diferente manera, va a tener diferentes carnes, va a tener diferente altura, diferente raza, diferentes nombres, pero todos se van a parecer en sí porque van a tener las mismas propiedades y los mismos métodos implementados de diferente manera. ¿De qué manera podemos instanciar un objeto, instanciar una clase y poder crear objetos? Instanciación de objeto. Vamos a ver ahora de qué manera instanciamos a una clase para crear un objeto. Antes de utilizar un objeto debemos de crearlo. ¿Cómo lo creamos? Antes de utilizar un objeto debemos de crearlo. ¿Cómo lo creamos? Pues el ámbito del objeto que queremos crear, le ponemos un nombre a nuestro objeto y a qué clase hace una instancia, ¿no? O de qué tipo de clase es. Y después new y llamamos nuevamente a la clase para crear un objeto basados en esa clase en específico. Me voy a ubicar entonces en Visual Basic y lo que voy a hacer es voy a regresar al formulario. Voy a hacer doble clic en el formulario y como ya tenemos nuestros tres botones, cada botón me va a permitir crear un objeto. Pero para poder evaluar y ver el resultado voy a dibujar debajo un text box. Y en ese text box voy a poder visualizar
las propiedades de cada uno de los objetos, las propiedades y los métodos que están realizando. En el primer botón me va a permitir crear mi perro 1, mi objeto perro 1. El segundo botón, en su propiedad text, vamos a poner perro 2, o sea, mi objeto que se llama perro 2. Y mi tercer botón, mi objeto que se llama perro 3. Le voy a poner un nombre en la caja de texto, en este caso le vamos a poner el nombre txt resultado, y también le ponemos un nombre a los botones, ¿no? btn perro 1, btn perro 2 y btn perro 3. De esa manera voy a hacer doble clic en el primer botón, en el btn perro 1, y lo que vamos a hacer ahora pues va a ser crear mi objeto que haga una instancia a la clase perro. Entonces recordemos que como voy a declarar de ámbito de procedimiento nada más, lo voy a poder declarar con un div. Mi objeto se va a llamar perrito, va a ser de tipo perro, y creo la instancia. New, ¿a qué clase? A la clase perro para crear la instancia. Ahora perrito, y ahora sí voy a poder utilizar las propiedades y los métodos de la clase perro en este objeto perrito. Veamos, por ejemplo, perrito.nombre. Podemos utilizar esa propiedad nombre. Le voy a enviar un nombre. Voy a ponerle, por ejemplo, de nombre a mi perrito Chisu. Continúo perrito.raza. Le voy a indicar también una raza al perrito. De repente va a ser un pastor alemán. Perrito.altura. Le voy a indicar una altura al perrito. Por ejemplo, le indicamos de altura 0.70 centímetros al perrito. De esa manera. Este perrito no solamente va a poder utilizar las propiedades de la clase perro, sino también los métodos de la clase perro. ¿Qué métodos tiene la clase perro? Dormir, ladrar y comer. Como el único método que hemos implementado para que devuelva algo es comer, voy a llamar a este método comer y le voy a enviar pues su parámetro. Regreso a mi for 1 y voy a decir, en mi caja de texto txtresultado.text voy a mostrar lo que me devuelva al ejecutar yo de mi clase perro su método comer. ¿Mediante qué objeto? Mediante el objeto perrito. ¿Y qué le voy a enviar? Pues la carne que quiero que coma este perrito, ¿no? Porque así está implementado. Le voy a enviar como comida carne de pollo. Le voy a enviar como comida entonces carne de res. Si hasta ahora ejecutamos para probar hasta ahí cómo trabajamos con este objeto perrito que instancia la clase perro y le agrega sus propiedades propias de este objeto perrito e implementa su método de esta manera. Clic en iniciar, hago clic en perrito 1 y me sale debajo Shizumi de 0.70 centímetros y comerá carne de res. Acá hay un problema porque me he puesto un espacio en blanco. Vamos a parar esto. Voy a regresar a la clase perro. Voy a bajar el método comer. Y aquí voy a poner un espacio, no en mide, para que haya un espacio entre el nombre del perrito y lo que mide. Ejecutamos nuevamente. Clic en el botón perrito 1 y ya está. Creo mi objeto, perrito 1. Le envío esas propiedades. Chisu 70 centímetros. ¿Y qué es lo que va a comer este perrito? Puedo crear un segundo objeto si lo deseo. Regreso al modo 1. Regreso al for 1 en modo diseño. Doble clic en perrito 2. Y dentro de este procedimiento voy a crear otro objeto. Le voy a poner nombre perrito 2. Va a ser del tipo de dato perro, que sería la clase. E instancio a la clase new perro en este caso. Para crear un nuevo objeto que instancia la clase perro y el objeto se llama perrito 2. Y miren, ahora perrito 2 hace lo mismo por su lado. Puede utilizar la propiedad nombre y le puedo indicar un nombre propio de este perrito. Por ejemplo, le digo Lassie. Perrito 2 le puedo indicar también la raza. Y si deseo no le puedo indicar la raza. No pasaría nada si no le indico la raza. Pero le voy a indicar si la altura. Y la altura de este perrito Lassie va a ser, por ejemplo, 0.60 centímetros. ¿Y este perrito de qué manera implementa su segundo método? Pues para visualizarlo en txt resultado, voy a decir que perrito 2 comer. ¿Y qué es lo que va a comer este perrito? Pues le voy a enviar que coma pollo. Tengo otro objeto más que tiene tal nombre, tiene tal altura e implementa su método comer de la siguiente manera. Si ejecutamos, tenemos nuestro primer objeto perrito y nuestro segundo objeto perro 2. Ambos son objetos que utilizan las propiedades y los métodos de la clase perro. Lo utilizan a su manera, con su propio nombre, su propia raza, su propia altura, y el método comer, pues enviando un parámetro específico propio.
Hay varios tipos de métodos, pero vamos a recordar que un método define el comportamiento de los objetos de una clase. La implementación se suele ocultar al exterior de la clase. Hay métodos habituales. Los métodos habituales son, por ejemplo, el constructor, que sirve para inicializar un objeto al crearlo. Existe sobrecarga, es decir, distintos parámetros para cualquier método. Puede haber varios constructores. Para declarar un constructor se utiliza pues la palabra reservada new y es un procedimiento simple. Veamos, por ejemplo, la sintaxis para un constructor. Los constructores siempre son públicos, como es un procedimiento sub, y la palabra reservada new porque es un constructor. Y en este caso los constructores puede que reciban o no parámetros. En este caso recibe nombre, raza y altura. Y este constructor es el primero que se ejecuta cuando se instancia la clase. Al momento de instanciar la clase, entonces, se ejecutan los constructores. Y la diferencia entre instanciar un constructor y otro es qué parámetros le vamos a enviar a nuestro constructor. Y finalizamos pues nuestro constructor con un simple endsub porque es un procedimiento. Entonces, voy a regresar a mi clase perro de Visual Basic y voy a crear los constructores. Voy a crear los constructores aquí al inicio. Antes de métodos voy a crear los constructores. Y voy a crear nuestro primer constructor, public sub, en este caso new. Y ese constructor está esperando parámetros. Este primer constructor lo voy a declarar vacío, se suele utilizar constructores vacíos también, pero voy a declarar un segundo constructor, public sub new. Si nos fijamos hasta ahí, los dos constructores son iguales, tienen el mismo nombre que es new, la palabra reservada para crear un constructor, y son procedimientos. ¿Pero en qué se van a diferenciar? En los parámetros que van a recibir. El segundo constructor va a recibir el parámetro nombre, va a recibir también el parámetro raza y va a recibir el parámetro altura. Ambos parámetros de tipo de dato string. Y lo que va a hacer este constructor es pues a la propiedad nombre le va a enviar lo que reciba como parámetro nombre. Este es la propiedad, por eso utilizo m nombre, y este es el parámetro que le está enviando. A la propiedad raza le va a enviar lo que recibe por parámetro raza, y a la propiedad altura lo que recibe por parámetro altura. De esa manera. Guardamos hasta ahí. Ya tenemos nuestros dos constructores. Voy a regresar al formulario 1 en modo diseño. Voy a hacer doble clic en el btn perro 3. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo objeto, pero basándome en el constructor de la clase. Voy a decir en este caso, voy a declarar dim, un nuevo objeto, perrito, que va a ser del tipo de dato perro. Y voy a crear un new perro, pero en este caso voy a llamar al constructor. No un constructor vacío, sino un constructor que está recibiendo pues el nombre, la raza y la altura. ¿Qué le vamos a enviar en el nombre? Le voy a enviar peluchín. ¿Qué le vamos a enviar en el nombre? Le vamos a enviar peluchín. En la raza le vamos a enviar poodle. Y en la altura le vamos a enviar 0.50. Sencillo, 0.50, no centímetros, sino 0.50. Y esa es otra manera de crear un objeto utilizando el constructor. Ya no enviando a cada una de las propiedades del objeto, sino enviando al constructor, porque el constructor lo que va a hacer es construir pues el objeto en esta parte. Va a recibir los parámetros y para construir el objeto le va a enviar todos esos parámetros a las propiedades de la clase, en este caso ya no, sino del objeto que se ha creado basándose en la clase. Regreso al for 1 en modo código y voy a mostrar en el txt resultado .text. Recordemos que he creado mi objeto perrito y este perrito va a llamar también a qué método, el método comer, y le va a enviar lo que va a comer este perrito, que será en este caso pan, por ejemplo. Si nos fijamos, acá el objeto se llama perrito y en el botón 1 también se llama perrito. No hay ningún problema porque son diferentes procedimientos. Entonces, esta variable solamente se utiliza aquí y fuera ya no se puede utilizar. Entonces aquí declaro otra variable que solamente la voy a utilizar en esta parte, nada más. Vamos a probar hasta ahí, clic en iniciar y veamos cómo creo con mi botón 2 un objeto perrito y con mi botón 3 con el constructor otro objeto perrito también. ¿Qué pasa si ahora regreso a mi clase? Y ahora voy a crear un nuevo constructor, en este caso public subnew. Y este constructor va a recibir solamente dos parámetros nada más. Va a recibir el parámetro nombre as string y el parámetro altura as string. La raza no lo va a recibir. Entonces, dentro de este constructor voy a decir el nombre de la clase
va a ser igual al nombre que recibe el constructor. Y la altura de la clase va a ser igual a la altura que recibe el constructor, ¿verdad? Pero a esta altura, si quiero, lo voy a concatenar y lo vamos a concatenar con centímetros. Entonces quiere decir que va a recibir una altura y lo va a concatenar con centímetros. Si ahora mismo me regreso al for 1, en modo diseño voy a hacer doble clic en la clase perro3 y como bien vemos cuando ejecutamos, voy a probar para que vean, cuando ejecutamos el botón perro3 me sale 0,50, 50 no se dice si es centímetros, si es pulgadas, no dice nada. Entonces lo que voy a hacer, como ya he creado un constructor, regreso a la clase perro y este constructor solamente necesita el nombre y la altura. Cuando llamo a este constructor, concatena la altura con centímetros. Entonces, regreso al modo diseño, hago doble clic en el btn3 y ahora sí voy a llamar al constructor, pero no le voy a enviar la raza, sino le voy a enviar solamente el nombre y la estatura. ¿Para qué? Para que pues llame a mi constructor que solamente está recibiendo 2 parámetros. Si ejecutamos hasta ahí, clic en perro3, ahora sí llama al constructor que le agrega los centímetros. Entonces, la diferencia entre los constructores es los parámetros que éste reciba. Tenemos otros métodos habituales que son los métodos get y set, que sirven para obtener o modificar los atributos de una clase, los atributos o propiedades de una clase. Vemos ahí nuestro método get, que no son más que propiedades. Con los métodos get y set tenemos el ámbito de la propiedad. Recordemos que la palabra reservada property de la propiedad, el nombre de la propiedad y el tipo de dato que está encapsulando esta propiedad. Y debajo pues vamos a tener el nombre de las propiedades de la clase. Y lo único que hace son estos métodos get y set son pues encapsular. Vamos a ver en el video siguiente de manera detallada cómo encapsular propiedades de una clase. Tenemos también otro método muy habitual que es el destructor. No es tan típico en Visual Basic, no se suele usar ya que esto se hace de manera automática. Por favor revisa toda la documentación, el código fuente en www.linkanato.it. En la descripción de este video está el enlace para poder ubicar el artículo específico. Te saludo Juan Carlos Arcila Díaz, muchas gracias por seguirme en mi canal de YouTube.